seguimos acompañándolos, seguimos hablando de la infancia. En este caso no van a escuchar mi campanita, ni mi bicicleta, ni el ruido característico de la ciudad, porque desafortunadamente ahorita estamos en nuestro tema de contingencia sanitaria. La contingencia no es más que un proceso en el cual se contiene, se reduce. Entonces hay que tomar medidas excepcionales para las cuales debemos guardarnos en casa. Si bien en México hasta el día de hoy no se ha decretado una cuarentena obligatoria, yo de mi parte ya la estoy tomando un poco por responsabilidad, un poco por conciencia. Pienso que hay que hacer el proceso de, si no tenemos necesidad o algo obligatorio para salir, pues realizar este proceso. Entonces en este momento van a escuchar es la escoba que suena, porque es ahora mi entretenimiento. Barrer, vuelvo ensucio y vuelvo y barro. La escoba es ese instrumento que nos sirve para recoger cuando tenemos mugre en el piso. Y este va acompañado, esta escoba, de un recogedor. El recogedor, como su nombre lo indica, viene del verbo recoger. Entonces es un aparatico que nos sirve, usualmente aplanado, de forma un poco rectangular. ¿Y qué nos sirve? Pues para tomar todo eso que vamos recogiendo con nuestra escobita y lo podemos guardar ahí. Entonces ahorita me van a acompañar, en este caso es a barrer. El tema de la infancia, me gustaría indicarles un poco cómo transcurrió. Yo me acuerdo mucho las reuniones en familia. Nosotros en Colombia somos una familia grande. Por lado de mi papá son más de 10 tíos y por lado de mi mamá son 5 mujeres. Y de ahí naturalmente los hijos y todos los primos pues que puedo llegar a tener. Son en realidad bastantes. Me acuerdo que siempre, digamos, cuando alguien cumplía años, pues la idea era reunirnos, hacer una pequeña reunión, no era como tal una fiesta, sino simplemente era reunirnos en la casa del anfitrión, ¿no? El anfitrión es la persona que recibe a los invitados, que los acoge. Entonces me acuerdo que llegábamos allí, siempre se ponía música muy de niños. Había un grupo famoso que eran de bailes allí en la época. Ya, de hecho, ya no me acuerdo el nombre y lo ponían. A mí no me gustaba particularmente bailar este tipo de canciones, pero me acuerdo que las ponían. Había una mesita de muchos dulces y ponían muchas veces la piñata. La piñata es una tradición muy latinoamericana, es un elemento recubierto, muchas veces como con cerámica o, sí, o hasta el mismo papel periódico mojado, y dentro dejan un espacio y lo que hacen dentro es poner los dulces. Seleccionan a alguien, a esta persona le tapan usualmente los ojos, le cubren los ojos con una venda. La venda es un elemento que se usa, digamos, para, por ejemplo, cuando uno tiene una herida, cuando algo, digamos, se lastima, se pone usualmente este elemento. Y pues en este caso servía para poder cubrir los ojos y, digamos, desubicar a la persona. Desubicar es un verbo que es como lo contrario de ubicar. Cuando uno ubica a alguien, pues en realidad le orienta, le dice o digamos que le indica en qué lugar está. Pero pues desubicar es lo contrario, causar que la persona no tenga noción o no sepa dónde está. Entonces hacían estas actividades, lo desubicaban y con un palo de escoba o con cualquier tipo de palo de madera se lo pasaban, y la idea era romper
la piñata. Entonces se rompe la piñata. Nosotros no realizamos como tal un canto, como de pronto si en México tienen una tradición un poco más fuerte de las piñatas. De hecho, pareciera que es de origen mexicano el tema de las piñatas. Y nosotros, como muchas cosas, pues como parte cultural, simplemente nos copiamos de esta tradición mexicana. Entonces, simplemente rompían la piñata y nos tirábamos todos a recogerlos, los dulces. Tirarse es un verbo reflexivo. Tirar puede servir como para lanzar algún tipo de objeto, pero uno mismo tirarse, como es uno que está realizando la acción, uno es la persona que se lanza y se botaba de rodillas directamente pues a recoger la mayor cantidad de dulces posible. Y bueno, pues obviamente como eran niños de diferente edad y unos más bruscos que otros, bruscos es, bueno, es el plural del adjetivo brusco. Brusco es una persona que no es delicada, que sus movimientos son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, alguien que va a tomar algo de otra persona y se lo rapa y se lo quita con fuerza, pues uno dice no sea brusco, una persona muy brusca, es una palabra digamos que muy formal que usamos en Colombia, persona que es brusca, que, que usualmente digamos no tiene unos modos muy sutiles para realizar las cosas. Entonces habían muchos niños bruscos y lo que pasaba es que llegaban y pues lastimaban a los otros niños. Eso era lo que usualmente pasaba. Después siempre daban un pastel. Este pastel en su tiempo, en los años 90, era un pastel muy sencillo. O sea, era como simplemente el ponqué y simplemente se recubría con crema y ya, eso era todo, no tenía nada más. Obviamente ahora los pasteles son mucho más elaborados, le hacen la forma de los niños, de lo que le gusta a los niños, si le gusta fútbol, si le gusta alguna película, algún dibujo animado. Es un dibujo animado, es por ejemplo los muñecos que uno ve en la televisión, lo que es los Looney Tunes, por ejemplo Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Correcaminos, el Pájaro Loco, todos estos dibujos animados. Entonces le hacen una representación en su tiempo bastante sencillo. Se daba siempre gaseosa. La gaseosa es un refresco, una bebida gaseosa, quizás la gaseosa más famosa en Colombia y en todo el mundo es la Coca-Cola. De hecho, es curioso que nosotros en Colombia lo llamemos gaseosa, pero en México, por ejemplo, le dicen refresco, un refresco. Entonces, esto era el pastel y la gaseosa, más los dulces. Y después siempre estaban los adultos allí conversando, algunos tomando algún tipo de alcohol, cerveza o guaro. Guaro es una forma informal para decir al aguardiente. El aguardiente es quizás la bebida nacional alcohólica. Es como decir el tequila para México. Es una bebida que es un fermento de anís, es un olor particularmente rico del aguardiente. Y bueno, pues ya vienen diferentes presentaciones. La característica del aguardiente es que es un monopolio, es decir, no cualquiera puede montar una empresa de aguardiente, sino que tiene realmente que digamos pertenece directamente al Estado y el Estado es el departamento en realidad. Entonces, por ejemplo, Cundinamarca es el departamento donde se localiza la ciudad de Bogotá,
Entonces hay un aguardiente que es el aguardiente néctar. Si nos vamos a Antioquia, donde la capital es Medellín, el aguardiente es el aguardiente antioqueño. Entonces cada estado, cada departamento tiene su propio aguardiente, pero no lo puede, digamos, crear cualquier persona. Entonces no es así tan fácil o sea, no es fácil, no se puede hacer simplemente. Entonces algunos tomando guaro, otros tomando cerveza. En esa época la cerveza más famosa es la cerveza Águila, también como en la mayoría de países estas cervezas juegan un papel como un monopolio. Y entonces estaba la cerveza Águila, que pertenecía a Bavaria y era la que todos más o menos la gente consumía. En esta época también era muy diferente el juego de los niños, porque pues como no teníamos las tabletas ni todos estos aparatos, un aparato es una forma de decir como aparato electrónico. Entonces usualmente nosotros decimos aparato. Entonces no teníamos esos aparatos que ahora tienen los niños de las tabletas que dicen, si no veo Peppa Pig no como. Uno fuera a decir eso en su época, no terminaba de decir Peppa Pig cuando le metían un calvazo. Un calvazo es abrir la palma de la mano y darle un golpe en la cabeza. Eso puede ser un calvazo. Entonces, por lo menos en mi caso, sí se manejó mucho la corrección física. O sea, no era tanto el diálogo, sino cuando algo le parecía que estaba mal, más que todo a mi papá, pues me pegaba y nos pegaba también a mi hermano mayor y a mí. Entonces, esto pues era diferente la forma que nos trataban. Era un tema de mucho respeto, o sea, mi papá simplemente nos miraba, no decía absolutamente nada, pero nosotros ya sabíamos que nos podían pegar. Entonces era un tema bastante diferente. Bueno, entonces uno se ponía a jugar con los primos, con los amigos que tuviera por ahí. Y era mucho juego de escondidas, juegos muy físicos, era de correr. Entonces jugábamos mucho el tema de las escondidas. Las escondidas básicamente era un sistema en el que uno se ponía a contar de 1 a 100 usualmente, y los otros mientras se escondían. El espacio como tal donde nosotros nos escondíamos era abierto, no, digamos que no era usualmente un espacio muy definido, era como afuera de las casas. Entonces a veces la inmensidad donde tenían que buscar a los niños, pues era técnicamente imposible encontrarlos. O sea, realmente era bien complicado encontrarlos. Y uno que contaba, el primero que le tocara contar, que era al azar, era con un piedra, papel o tijera. El piedra, papel o tijera es un juego pues que tienes 3 opciones con la mano. El puño cerrado es la piedra, en forma de tijera con los dos dedos, el índice y el del medio. Supongo que es el corazón, no estoy seguro. Si se saca como la que uno hace para símbolo de victoria en las fotos. Esta es la tijera. Otra, la palma abierta, es el papel. Y bueno, y el puño cerrado, la piedra. Entonces hacía una clasificación entre los niños que íbamos a jugar. Y el último, el que perdiera al final, pues ese era el que tristemente tenía que contar. Entonces, como era tan amplio, pues en realidad era muy difícil encontrarlo. A veces duraba horas ahí contando y el juego en realidad se acababa, era porque ya se aburría el que estaba contando. Porque, pues imagínense, contaba hasta 100, tenía que ir a buscarlo y después en el mismo lugar donde estaba contando tenía que decir 1, 2, 3 por Diego, que está detrás del carro rojo. Ok, entonces ahí ya, listo,
ya lo encontró. Pero si después, mientras que la persona que estaba buscando está fuera del lugar y llega otro a este lugar, decía 1, 2, 3 o decía salvo patria. Este salvar patria era una expresión para decir que todos los que ya habían encontrado podían volver a esconderse y el que estaba contando debía contar nuevamente. Entonces, pues ahí se le hicieran más de 10 niños, pues el que ya empezaba ya no terminaba. Era muy difícil, era realmente muy difícil ese, ese de encontrarlos. Jugábamos el otro que era, el era de congelados, entonces era uno que agarraba y tenía que congelar a todos, pero nuevamente ese también se acababa porque se cansaba. Digamos, los otros que estaban corriendo podían descongelar a los que ya estaban congelados. Entonces, si ya estaban descongelados, si estaba congelado y los congelaban, casi que tenían que volver a empezar. Entonces era también muy difícil y si el que le tocaba, pobrecito, pues era un poquito pesadito, un poquito gordito, pues le costaba mucho, ¿no? Y uno de niño es malo, es cruel. Entonces, tristemente, pues siempre le tocaba al mismo. Y bueno, pues este no, nunca podía salir del juego. Entonces finalmente me doy cuenta que los juegos eran muy físicos, eran muy de correr, de mucha actividad y también de mucha imaginación y juegos sin sentido. O sea, por ejemplo, uno seleccionaba muñecos. Estos muñecos son esos juguetes que a uno le daban, por ejemplo, de forma de, no sé, Dragon Ball Z, de los Caballeros del Zodiaco. Esos son muñecos. Entonces uno se ponía a jugar con sus muñecos y ponía a decir, yo peleo contra este, creaba torneos, inventaba las voces de los muñecos y empezaba a realizar este tipo de juegos. Entonces sí me acuerdo que el tema de la infancia fue mucho de actividad física y de uno hasta el cansancio y la otra ocasión que se podía acabar el juego era justo cuando también alguien se caía o había un golpe contundente. Un golpe contundente es pues un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces a veces pasaba que jugábamos y alguien de pronto empujaba a alguien o de pronto esta persona pues se caía sola y ya se golpeaba duro, así que se rompía la boca. Entonces pues ahí sí oficialmente el juego se daba por terminado y ya llamábamos a los papás, nos regañaban a todos, a unos les pegaban. Regañar es simplemente decir, ¿por qué usted hizo eso? Ya le dije que no hiciera eso, pero le dicen a uno de una manera fuerte, ¿no? Entonces eso podía llegar a pasar, que lo regañaran a uno y ahí se acababa el juego. Y ya cuando las cosas eran todavía más graves, que era un responsable, que era el casposo, que les había dicho que el casposo era ese niño malo. Bueno, pues ya hasta la persona se iba y claramente la fiesta se acababa. También me acuerdo mucho del tema de la infancia, los deportes. Los fines de semana se usaban para que uno fuera a diferentes lugares a realizar algún tipo de actividad deportiva. En mi caso, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Entonces, desde pequeño, a las 8 de la mañana, sábados y domingos, mi mamá nos llevaba a fútbol. Íbamos los dos a jugar fútbol. Para jugar fútbol, pues necesitamos nuestros implementos, que son los guayos. Los guayos son estos zapatos que tienen como taches que sirven para que uno no se resbale, para que no se deslice cuando realiza la actividad física en el campo. Usábamos canilleras. Las canilleras es implemento que sirve para proteger la parte entre la rodilla y el tobillo de la pierna, porque hay un golpe, duele mucho. Y teníamos medias siempre, pues medias largas, lo que es la pantaloneta y lo que es la pantaloneta y lo que es la camiseta.
jugábamos mucho fútbol. También me acuerdo que aprendimos a nadar. Entonces, para aprender a nadar pues íbamos naturalmente a la piscina. Allí tomábamos clases de natación. Y también pues de mi parte también me gustaba mucho, me gustaba también mucho jugar ajedrez. Todavía me gusta mucho jugar ajedrez. Ya algún día destinaré un capítulo solo para el ajedrez. Y otra actividad que realizábamos regularmente era el tema de la bicicleta. A mí me gustaba mucho andar en bicicleta. Bueno, estas fueron actividades que yo realizaba mucho en la infancia y naturalmente leer también. A mí siempre me gustó mucho leer, pero más que todo cosas como de matemáticas. Eso era lo que más me llamaba la atención. Bueno, yo creo que en esto ya encierro el tema de la infancia, de las actividades que realizábamos, mucho uso del tiempo imperfecto, jugaba, hacía, que es el que usamos para poder comentar algo de este tipo de historia. Entonces, bueno, yo creo que vamos a vernos en el siguiente episodio y voy a hablar de un viaje a Chiapas que hicimos con Isela. Voy a hablar día por día las actividades que hicimos y hablar vocabularios de viaje. Bueno, mil gracias por escucharme. Espero que te haya servido, hayas aprendido nuevo vocabulario. Si tienes dudas, por favor escríbelas, comenta. Si te parece útil a alguna persona que ya tenga un nivel de español avanzado, envíale este tipo de podcast que seguramente le van a servir. Que estén muy bien.